Dentro del Instituto de Neurología tenemos el Centro de Neurodesarrollo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los problemas del neurodesarrollo que más comúnmente atendemos. El trastorno por déficit de atención es parte de los trastornos del desarrollo donde están incluidas la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, el trastorno del espectro autista, así como los trastornos específicos del aprendizaje y los trastornos motores. Desafortunadamente, muchos de los niños y adolescentes que acuden a consultar por estos problemas no lo presentan de forma pura y presentan combinaciones de estos diferentes problemas del neurodesarrollo. El trastorno por déficit de atención es un desorden neurobiológico genético modificado por el ambiente que dura toda la vida y afecta al 5% de la población y puede afectar tanto en el hogar como en la escuela o en el ambiente laboral o interpersonal de estos chicos. Como ya se comentó, es un desorden que está genéticamente determinado. Existen diferentes genes identificados en la génesis de esta enfermedad, de este trastorno del desarrollo, porque no es prácticamente una enfermedad, es un trastorno del desarrollo, y donde principalmente predominan dos grupos de síntomas, los que son debidos a la falta de concentración o inatención y los que son debidos a la hiperactividad e impulsividad. Estos son los principales criterios que se manifiestan durante las fases ya sea de inatención o de hiperactividad e impulsividad y que son los que tomamos en cuenta para definir si este niño es sospechoso o no de presentar un trastorno por déficit de atención. Existen varios subtipos, existen varios subtipos de déficit de atención. El inatento, que predomina en mujeres, en los cuales se presentan más que todo a consultar por un bajo rendimiento académico y la propensión a tener accidentes. El grupo de niños con TDAH de tipo hiperactivo impulsivo, donde lo que predomina es la mala disciplina, los accidentes, y estos niños pueden tener buen rendimiento académico, y el tipo combinado en el cual los niños tienen mal rendimiento académico, propensión a accidentes, mala disciplina. Desgraciadamente, el subtipo combinado es el más común de los niños que presentan trastorno por déficit de atención. A través de la vida, los tres signos cardinales de este desorden van disminuyendo con el tiempo. Sin embargo, la falta de concentración, la inatención, persiste a través de toda la vida, pero la impulsividad y la hiperactividad sí van atenuándose a través del tiempo. Estos son uno de los principales signos que se presentan en el colegio: la incapacidad para mantener la atención en los detalles, se distrae fácilmente, presentan errores por descuido al hacer las tareas, parece que no escuchan cuando se les está hablando, no se organizan, hablan demasiado y distraen a los demás, etcétera. Son un conjunto de signos y quejas por los cuales se presentan a la consulta y que son frecuentemente anotados por los maestros y que les comentan a los padres de estos niños. Otra cosa importante que tenemos que comentar es que el déficit de atención impacta en la rutina diaria, es decir, que está presente las 24 horas del día. Desde que se levantan, estos niños pueden tener problemas no se quieren despertar, no recuerdan dónde dejaron sus zapatos, tienen problemas con sus hermanos cuando van rumbo al colegio, etcétera. Ya en la escuela presentan datos de bajo rendimiento, no se concentran, la conducta inadecuada. Después de la escuela también tienen problemas, batallan los papás para que hagan sus tareas, pueden tener clases extra curriculares que a veces se batalla para que estos niños acudan, tienen que acudir aparte a deportes o algún tipo de terapia, pueden estar sometidos a conductas de riesgo, sobre todo en adolescentes, y frecuentemente hay conflictos familiares. Y ya más tarde en la noche es muy común los signos de que el niño batalla para irse a dormir, se desvela, y tiene a veces problemas con sus hermanos para interactuar y frecuentemente se pelea. Y muchas veces no tienen útiles sus útiles escolares para el día siguiente, la ropa, y pueden pasar mucho tiempo jugando videojuegos o utilizando la computadora. Es por eso que en todo el día estos niños y adolescentes presentan signos y síntomas importantes que debemos de conocer. En el consultorio, de manera rápida, mediante test sencillos como el SNAP-4 y los criterios diagnósticos del DSM-5, podemos bien ejemplificar a estos niños y tratar de identificarlos en forma sospechosa para posteriormente, mediante pruebas psicológicas o mediante las pruebas que se llaman CPT, que son pruebas de tipo de rendimiento continuo que se hacen en el mismo consultorio, es posible hacer
el diagnóstico más preciso y la severidad del déficit de atención, además de que confirman el diagnóstico, sobre todo las baterías de pruebas neuropsicológicas, nos detectan las comorbilidades que frecuentemente presentan estos niños, debido a que el circuito que se encarga de la concentración interactúa con otros circuitos como la memoria, las funciones ejecutivas, la motricidad. Es muy frecuente que todos este tipo de sistemas también estén afectados, y es por eso que casi el 80% o más de los niños con déficit de atención pueden tener además problemas del aprendizaje, de conducta, de lenguaje, de motricidad, trastornos de conducta, del ánimo, trastornos del sueño, etcétera. Entonces se van agregando una serie de comorbilidades y tenemos que identificar cuáles tienen más. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista puede estar presente, y no es que sea solo espectro autista o trastorno por déficit de atención. Muchas veces se combinan los dos y hacen combinaciones muy difíciles a veces de diagnosticar, sobre todo cuando aparte van asociados con trastornos de conducta, sueño, memoria, etcétera. Entonces, la identificación de todo este tipo de comorbilidades es muy importante para el manejo apropiado de cada niño. Puede haber un niño con déficit de atención asociado a trastornos del aprendizaje y problemas de la memoria a corto plazo, o otros niños pueden manifestar déficit de atención con ansiedad, tics y trastornos del sueño. Entonces, hay muchas combinaciones y ninguno de los niños con déficit de atención es igual a otro. Tenemos que estudiarlos a fondo para saber exactamente qué comorbilidades están presentes y así poder saber cuál va a ser el manejo más apropiado de estos niños. Sabemos que con el tiempo, cuando estos niños y adolescentes no son tratados adecuadamente, existen una serie de dificultades que se van presentando a través de la vida. En el preescolar, problemas de comportamiento; en el escolar, problemas de comportamiento y problemas académicos, defectos en la interacción social, baja autoestima cuando se va haciendo crónico el problema. En el adolescente empiezan las tendencias a adicciones, a fumar, persiste la baja autoestima, a tener problemas en la interacción social, y se agudizan los problemas académicos. Y cuando esto llega hasta la vida adulta, esto puede provocar en ellos problemas laborales, interpersonales, divorcio, maltrato, autoestima, abuso de sustancias, accidentes, malos negocios, etcétera. Todo este tipo de problemas se acentúan en la vida adulta y repercuten en la calidad de vida de estas personas. Por lo tanto, está justificado el tratamiento temprano de estos niños con déficit de atención. El manejo básicamente es a base de farmacológico, con medicamentos, y el manejo, lo que sería neuropsicológico, como vamos a ver más adelante. Dentro de los medicamentos que se utilizan hay dos grandes grupos de medicamentos: los que son estimulantes, como el metilfenidato y la lisdexanfetamina, que recientemente está fuera de mercado de momento, y los no estimulantes como la atomoxetina y el modafinil. Sobre todo en los niños y adolescentes utilizamos la atomoxetina. La elección del medicamento dependerá, como ya vimos, del tipo, la variedad de déficit de atención, en qué horas del día se manifiestan más los síntomas, las comorbilidades asociadas, además de que en muchas ocasiones tenemos que considerar el precio, si es o no fácil de conseguir, si es fácil o no de administrar. Ahora el niño le toca un medicamento, pero es una cápsula y no se puede abrir, pues no se la vamos a poder dar, y tenemos que buscar en presentación líquida, por ejemplo, que sea el tiempo suficiente para que se vean los efectos positivos del tratamiento. Muchas veces es necesario utilizar medicamentos que no requieren receta porque el paciente tiene dificultad para acudir al consultorio frecuentemente, que no afecte, como ya dijimos, las comorbilidades, y también tomar en cuenta lo que comentamos, qué horas del día es cuando más presentan manifestaciones, para saber la duración del efecto de los medicamentos que vamos a emplear, cuáles serían los que serían más útiles dependiendo de este tipo de circunstancias y de sus comorbilidades. Por ejemplo, los estimulantes son muy buenos para que el niño mejore su concentración, pero si el niño es un niño negativista, desafiante, agresivo, con problemas de sueño, pues va a empeorar en todas esas comorbilidades y va a ser mayor el problema. Entonces tenemos que escoger bien el tipo y la dosis adecuada de los medicamentos que empleemos para estos niños. El medicamento es una parte del tratamiento. Lo más importante, junto con el manejo farmacológico, es la terapia cognitivo-conductual, la psicoeducación y las terapias específicas dependiendo de las comorbilidades que tenga, ya sean terapias de lenguaje, de motricidad, de apoyo específico en áreas del aprendizaje si están batallando en lectoescritura, matemáticas, etcétera. Dentro del último Congreso Mundial que hubo de déficit de atención, que tuvimos oportunidad de asistir, se hizo un énfasis importante sobre las terapias llamadas alternativas.
en las cuales existen una serie de líneas de que algunas personas utilizan para el manejo del niño con déficit de atención y donde se vio que la mayor parte de ellas son muy poco eficientes, caras y muchas veces frustran más a los pacientes. Por lo tanto, no están recomendadas hasta el momento. Y lo principal es lo que mencionamos, el manejo farmacológico específico, junto con la terapia cognitivo-conductual y las específicas, dependiendo si el niño tiene ciertas comorbilidades asociadas, y esto está bien documentado en diferentes artículos que se comentan. Bueno, entonces es importante tener esta evolución en la línea del tiempo para manejar a estos niños, tratarlos adecuadamente y no perder tiempo en contemporizar y si al rato se compone, es que es algo rebelde. No, tenemos que actuar de inmediato y hacer el diagnóstico preciso y su manejo adecuado. Ya sabemos que en el adulto ya vimos cómo hay tendencia a la baja autoestima, tendencia a la depresión. Los adultos pues, son procrastinadores, pueden tener accidentes, tendencia a adicciones, etcétera. Entonces, todo este tipo de comorbilidades debemos evitarlos en el adulto para si se tratan adecuadamente estos niños tempranamente. Tras la pandemia, el diagnóstico tardío pues, fue lo común, se suspendieron la mayor parte de los lugares que dan terapias, en muchos casos se suspendió el tratamiento farmacológico. Algunos hábitos negativos se potenciaron y el regreso a la normalidad se va a ir gradualmente y esperemos que con eso mejore nuevamente la atención de estos niños. Por último, comentar nuevamente que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del desarrollo que generalmente dura toda la vida. Es muy importante el diagnóstico temprano y sus comorbilidades para el tratamiento adecuado. El tratamiento es farmacológico y además apoyado con tratamiento no farmacológico, y las consecuencias de no tratar a niños con déficit de atención son catastróficas en el adolescente adulto en un alto porcentaje de los casos. Por último, estamos a punto de reanudar las conferencias mensuales que damos en el Hospital Zambrano sobre conferencias de neurología pediátrica para no neurólogos, principalmente dirigido a padres de familia, psicólogos, maestros, donde veamos al mes diferentes temas relacionados a epilepsia y neurodesarrollo. Muchas gracias por su atención. Están mis datos por si tienen alguna duda o observación. Con todo gusto estoy para apoyarlos. Gracias.